Doctor Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático en los Estados Unidos, gracias por atendernos. Muy buenos días, le escuchan en el sur de la Florida. Julio, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia y a todos los colombianos en la Florida. Me alegra mucho estar en comunicación con usted. Lo escuchan en la primera, entre todos los hispanos, la 260 de Radio Caracol. Antes, doctor Oscar Iván Zuluaga, nos ha llegado una última noticia de un copartidario suyo, del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Lucas, le escucha el doctor Oscar Iván, que yo creo que está interesado en conocer esta información. ¿De qué se trata? Pues Julio, el espectador dio a conocer una carta del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo al expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando sobre el proceso que se lleva a cabo en La Habana. De acuerdo con Restrepo, el Centro Democrático debe apoyar este proceso de paz de La Habana y complementar sus críticas con una propuesta para manejar la continuidad del proceso de diálogo. Con este apoyo se buscaría tender puentes hacia un sector importante de la ciudadanía que de buena fe quiere la paz, desarmando así el argumento que polariza entre pacifistas y guerreristas y permitiéndole al partido llegar al poder en el año 2018. Todo esto, dice Restrepo, por supuesto, manteniendo la distancia frente al gobierno nacional y su política de paz. Restrepo se opone al plebiscito y afirma que el verdadero plebiscito por la paz será el cambio de gobierno en 2018. En la carta se dice que si bien se debe apoyar esta salida negociada, no necesariamente se deben apoyar los acuerdos a los que se llegue en La Habana en todo caso. No pueden considerarse estos acuerdos como cláusulas pétreas o inmodificables. Restrepo dice que si se pretende perdonar a los guerrilleros sus graves delitos por haber querido cambiar el Estado, no se puede censurar a los ciudadanos por querer cambiarlos con los instrumentos legales a su alcance. En resumen, Julio, el excomisionado de paz en esa carta dirigida al expresidente Uribe le dice: el Centro Democrático debe apoyar este proceso de paz, debe desarmar este argumento polarizante entre guerreristas y pacifistas, debe apuntarle a hacerse con el poder en el 2018 y que sean los ciudadanos quienes reorienten de manera equilibrada los acuerdos que se anuncien desde La Habana. Doctor Oscar Iván Zuluaga, usted ya sacó 7 millones de votos en las pasadas elecciones, ganó la primera vuelta. Es indiscutible que usted será precisamente una de esas opciones de poder en el 2018. ¿Qué opina usted de este mensaje que envía su copartidario? Bueno, pues habría que leerla en todo el detalle, pero yo encuentro que es una comunicación muy similar a una que él nos envió en el mes de diciembre. Usted recuerda que el partido organizó un taller, una jornada de reflexión sobre el tema de la paz, cómo avanzar hacia una paz estable y duradera. Y precisamente ese fue el punto de discusión y es en lo que ha venido trabajando nuestro partido. Somos amigos de la paz. Hemos hecho siempre unas críticas muy importantes a la forma como se ha estado negociando en La Habana y a las condiciones, en términos de elegibilidad política, en términos de no pago de cárcel, el de aplicarle la justicia transicional por igual a los militares. Y con Luis Carlos Restrepo hemos tenido una coincidencia importante. Lo que ha dicho el Centro Democrático, en vez del plebiscito, del congresito y de facultades extraordinarias al presidente, el Centro Democrático prefiere una constituyente de origen popular. Creemos que esa es la forma de poder avanzar hacia una paz estable y duradera y una paz que interprete a todos los colombianos. Una paz popular, que es lo que va a garantizar que Colombia realmente pueda hacer una transición, no simplemente firmar un acuerdo, sino poder avanzar hacia una paz estable y duradera. Pero doctor Zuluaga, lo que veo que dice esta carta es un nuevo enfoque, que es decir, metámonos en este tren del proceso de paz y apuntémosle a hacernos con un mandato en el 2018 que nos permita reorientar los acuerdos a los que se llegue en La Habana. ¿Usted qué piensa de esto? Precisamente el propósito, por ejemplo, de una constituyente de origen popular, la ha venido proponiendo el Centro Democrático, busca eso, que podamos tener una paz que interprete a todos los colombianos, hacer la discusión y la corrección sobre lo que creemos son equivocaciones en la negociación en La Habana. El simplemente firmar un acuerdo no le garantiza a los colombianos poder tener una paz estable y duradera. Es una paz que firma el gobierno, es una paz del gobierno, pero no una paz popular que interpreta a todos los colombianos. Por eso, y ha habido pruebas. Lo que ocurrió hace menos de 2 semanas en el Congreso de la República, donde el Centro Democrático presentó una proposición sobre el tema de las zonas de concentración,
y tuvo un respaldo de todos los partidos de la Unidad Nacional. Eso muestra que somos amigos de la paz y que hay formas de construir fórmulas que permitan ese avance. El Centro Democrático siempre ha hecho unas objeciones razonadas, sustentadas, hemos sido coherentes, y en la medida que esas observaciones sean tenidas en cuenta, indudablemente que se puede avanzar hacia una paz que interpreta a todos los colombianos, que es lo que desea el Centro Democrático y lo que siempre ha venido planteando sobre la base que somos amigos de la paz. Doctor Zuluaga, este fin de semana desde el Centro Democrático tienen programada una manifestación, una movilización en contra de muchas cosas que están pasando en el país, y sorprende que usted, uno de los líderes de esa colectividad, esté fuera de Colombia y no vaya a estar acá. ¿Usted va a regresar o por cuánto tiempo se va a quedar en los Estados Unidos? Camila, yo voy a estar el viernes en el plantón que vamos a hacer en Miami, y la otra semana tengo que permanecer en Estados Unidos porque tengo una situación personal. Hay un procedimiento médico de uno de mis hijos en Cincinnati, una cirugía programada ya hace varias semanas y debo atenderla. Por eso pues no podré regresar sino una vez concluya esa intervención quirúrgica a la que van a someter a uno de mis hijos en una cirugía programada. Por eso voy a estar mañana viernes acá acompañando a los colombianos de toda la Florida en el plantón a expresar nuestra voz, nuestra inconformidad sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre todos los problemas que hoy vive Colombia en la parte económica, social, y posteriormente pues me desplazaré hacia Cincinnati para atender este compromiso personal y familiar y poder regresar de esa manera a Colombia. Doctor Zuluaga, a propósito de esta carta del señor Luis Carlos Restrepo, quiero preguntarle sobre si usted ha podido hablar con él sobre la propuesta de justicia transicional que le planteó el abogado Álvaro Leiva al uribismo, en el sentido en que pues todos sus comportamientos, incluyendo el de Luis Carlos Restrepo, entrarían dentro de la sombrilla de la justicia transicional al tratarse de hechos vinculados directa o indirectamente al conflicto. ¿Usted ha podido hablar con él y él qué le ha dicho sobre este tema? No, Lucas, yo la última vez que hablé con el doctor Luis Carlos Restrepo fue en el mes de diciembre, como le comentaba al inicio de la entrevista, cuando tuve la oportunidad de discutir lo que hablamos en ese foro a raíz de mi propuesta que hice sobre el tema de la constituyente de origen popular. Esa fue la última vez que tuve la oportunidad de cruzarme información con el doctor Luis Carlos Restrepo. No he tenido reciente comunicación con él. Señor Zuluaga, mañana a las 10 de la mañana frente al consulado aquí en Miami, en el 280 Aragon Avenue, en Coral Gables, van a estar concentrados pues las personas que de alguna manera se oponen al presidente Santos y se oponen al proceso que se sigue en La Habana, o que tienen dudas o cuestionamientos a ese respecto, en una concentración que se ha titulado No Más. ¿Usted va a estar presente y planea hablar ante los asistentes? Así es, voy a estar presente mañana a las 10 de la mañana. Yo estoy acá en la ciudad de Miami. En estas semanas previas estuve, como lo conoce el país, en Washington, adelantando gestiones ante la Comité Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diferentes universidades, centros de pensamientos. Estuve con congresistas de los Estados Unidos, estuve en Nueva York en Naciones Unidas, y ahora voy a estar acá en Miami para acompañar el plantón de mañana con todos los colombianos para expresar nuestra voz de inconformidad con todo lo que está ocurriendo en el país, y porque sentimos que el país va por un camino equivocado, el país va mal, y es una forma de que los ciudadanos lo expresemos y lo manifestemos. Por lo tanto, mañana voy a estar presente en el plantón a las 10 de la mañana. También entendemos que van a estar en Atlanta, Nueva York y Orlando realizando un plantón similar de No Más. ¿Cuál consideraría usted que sería el éxito de esa jornada? Pues lograr movilizar a la ciudadanía que está muy inconforme. Es que la protesta es muy importante porque es una forma pacífica de expresar inconformidad, de expresar lo que sentimos. Colombia tiene unos problemas muy serios. Este acuerdo con las FARC que significa unos riesgos de impunidad muy grande, el tema de la persecución política, el tema económico. Hay mucha preocupación con el tema del crecimiento del desempleo, el crecimiento de la inflación y el precio de los productos. Todo lo que ha ocurrido con las denuncias hoy, los riesgos de apagón que tiene el país,
En fin, son muchos problemas que los colombianos hoy tenemos preocupación, y esta movilización social que se ha convocado desde sectores sociales y que apoya a nuestro partido, el Centro Democrático, pues es la oportunidad de expresarlas de manera pacífica, y en ese sentido hay que hacerse sentir. Y la voz ciudadana es muy importante desde el punto de vista de lo que es una opción dentro de los canales democráticos, y que los ciudadanos puedan expresar su inconformidad sobre lo que está ocurriendo en Colombia y cómo va el país. Señor Zuluaga, además del Centro Democrático, ¿sabe usted de qué otras organizaciones apoyan esta movilización? Pues hay muchas organizaciones sociales, en redes sociales, ciudadanos que espontáneamente quieren expresar su punto de vista. No tiene que haber una coincidencia con las tesis políticas del Centro Democrático, sino que cada ciudadano que quiera expresar su inconformidad por lo que considera no va bien en el país tenga la oportunidad de hacerlo, y la suma de todos esos esfuerzos es lo que permite hacer esa convocatoria, que en Estados Unidos, como usted lo menciona, se va a dar en varias ciudades. Conozco pues lo de Miami, en el que va a estar presente, está Washington, está la ciudad de Nueva York, entiendo que también en Atlanta y Orlando, y eso va a permitir que los colombianos y que están preocupados por su país dediquen unos minutos de su tiempo, hagan un alto en el camino y puedan expresar con su voz su inconformidad. Doctor Zuluaga, usted acaba de mencionar pues lo que ya sabíamos, que una de las razones por las cuales está usted en Estados Unidos es porque asistió a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente después de que usted asistió a dicha comisión, el fiscal general Eduardo Montealegre también fue y dijo que iba a presentar las pruebas y que quería aclarar que no había ningún tipo de persecución en los casos que está o que tiene la Fiscalía en contra de Santiago Uribe, de usted, de Luis Alfonso Hoyos y de Tomás y Jerónimo Uribe. ¿Sabe usted algo de la reacción que pudo haber tenido esa llevada de pruebas por parte del fiscal en la comisión y para las medidas cautelares que usted solicitó? No, Camila, lo que sí tengo claro es lo siguiente. Pues primero, si él vino a aportar nuevas pruebas, está violando la reserva del sumario, y estaría en la obligación la Comisión Interamericana de entregarnos esas pruebas. Por ejemplo, yo llevo pidiendo el video que salió cuando la campaña del supuesto hacker desde ese momento, y a mí no se me ha entregado, y quisiera tener, y así se le hemos pedido a la Comisión Interamericana que nos diga cuáles son esas pruebas que aportó el exfiscal, porque si él las aportó estaría violando la reserva del sumario, y estaría entonces que estaríamos nosotros en la obligación y la Comisión Interamericana de entregarnos esas pruebas. Esa fue una visita muy sorpresiva. El fiscal no fue invitado, el fiscal no tenía que llegar a hacer una presentación a título personal, y eso muestra que detrás de todo esto sí hay un ánimo de persecución política. Es inédito que un fiscal tenga que desplazarse a darle explicaciones a la Comisión Interamericana, que es un ente que actúa de manera independiente, autónomo, que recauda las pruebas por su propia naturaleza, y que el fiscal, a escasos días de terminar su periodo, se desplace, lo que comprueba efectivamente la obsesión que tuvo durante su mandato para perseguir políticamente a todo este grupo de líderes juridistas que bien conoce el país y que nos ha tenido de manera permanente haciendo denuncias en la comunidad y ante las instancias internacionales. Ya estaremos al tanto entonces de qué dicen las instancias internacionales sobre las dos partes, pero doctor Zuluaga, ya que lo tenemos en la línea, aprovecho para preguntarle sobre una discusión que tuvimos ayer aquí en la W con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y con el presidente de Ecopetrol, el doctor Echeverry, sobre Reficar. Los dos coincidieron en decir que el gran problema o el pecado original fue que Glencore llegara a ser parte de la ampliación de esa refinería. ¿Por qué razón en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, yo no sé si usted estaba en ese momento de ministro de Hacienda o no, se permitió que Glencore saliera sin pagar ningún tipo de multa por sus incumplimientos y al final el país terminara adquiriendo el porcentaje que tenía Glencore en Reficar? Sí, Camila, yo ya estaba en el Ministerio de Hacienda cuando correspondió la recompra de lo que tenía Glencore en Reficar, que había sido adjudicado, si mi memoria no falla, hacia el año 2006. En ese momento la evaluación que se hizo en Ecopetrol era que pues no había ninguna posibilidad de que Glencore sacara adelante el
el proyecto, dada la situación que se estaba presentando desde el punto de vista financiero, sin capacidad de hacer el cierre financiero del proyecto, de cumplir lo que se había establecido, y por eso la refinería, que en ese momento y sigue siendo un proyecto muy importante para Ecopetrol, para el país, pues la opción era que Ecopetrol lo sacara adelante. Por eso se autorizó la recompra y se pagó por un valor inferior al que Glencore había pagado. Luego ahí sí hubo un perjuicio, un castigo para Glencore, a quien se le adquirió por un valor inferior a una cifra cercana a los $100 millones. Perdió Glencore en esa operación cuando la recompra Ecopetrol, para que Ecopetrol pudiera sacar adelante un proyecto que era estratégico para Ecopetrol, para el país, y que en ese momento pues Ecopetrol consideró tenía las condiciones y la capacidad para replantearlo y redimensionarlo para sacarlo adelante. Doctor Zuluaga, ¿quién hizo esa negociación directamente con Glencore? Es decir, ¿quién se sentó a negociar con ellos la recompra por parte del Estado para que nosotros nos quedáramos con la refinería? Bueno, digamos que hay todo un equipo dentro de Ecopetrol que venía haciendo el proceso. Usted recordará que incluso el presidente Uribe fue muy tajante cuando obligó a Glencore en uno de los foros en Davos, en Suiza, uno de los foros del World Economic Forum, y le exigió a Glencore que diera, prácticamente le estableció un ultimátum para que decidiera si iba a ser o no capaz de sacar el proyecto adelante. Y desde Ecopetrol se hacía toda esa negociación, todo el equipo de Ecopetrol directamente involucrado, y obviamente la Junta recibía la información permanente, y la Junta fue la que finalmente toma la decisión de aprobar la operación, aprobar la transacción y proceder a la recompra de las acciones. No, si es que el presidente Uribe subió el tono y fue un poco más allá. Le dijo a Mr. Glencore que si no solucionaba el problema, le quitaba las concesiones de carbón. Las concesiones de carbón. Llegó a ese punto la conversación, doctor Oscar Iván. Así es, Julio, usted lo recuerda muy bien, y así fue. Ese fue un tema de preocupación permanente y fue una exigencia ante la incapacidad de Glencore de cumplir su incapacidad de hacer el cierre financiero. Pues el proyecto era estratégico para Ecopetrol y para el país, y por eso se actuó de esa manera, y la decisión y el camino, como era lógico, era recomprar la participación de esas acciones y que el proyecto quedara en manos de Ecopetrol. Mañana entonces la convocatoria es del doctor Oscar Iván Zuluaga a los colombianos simpatizantes de sus ideas, a esas voces que tienen críticas sobre el actual gobierno, críticas sobre el proceso de paz, al consulado en la bellísima calle Aragón de Coral Gables. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por su tiempo, y mañana estaremos pendientes de su convocatoria, y como siempre cuente con estos micrófonos. Julio, muchas gracias, y sea la oportunidad para invitar a todos los colombianos para que nos acompañen mañana y deseen expresar su inconformismo sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Muchas gracias, Julio. Muy amable, doctor Oscar Iván, quien también respondió a la carta de Luis Carlos Restrepo, donde Luis Carlos Restrepo ya les dice a unos guerreristas y a otros pacifistas dentro del Centro Democrático. El doctor Oscar Iván, en directo desde el sur de la Florida. Juan Pablo, el consulado está